Todos dicen que la generación Z es difícil, pero ¿realmente es así? ¿O como líderes no estamos entendiendo su idioma? Mi nombre es Ani Sandoval, psicóloga y coach ejecutiva, y hoy vamos a hablar de mi primera vez liderando a la generación Z. Y yo soy Elías Munaico, abogado laboralista, y el día de hoy vamos a enfocarnos justamente en este liderazgo de la generación Z, que puede ser un gran reto que nos puede llevar a tener un equipo súper mal gestionado o también nos puede llevar a tener un equipo realmente transformado, sumamente productivo de cara a esta generación que tiene particularidades muy interesantes. Síganos en este episodio de Odisea Laboral. Desde la mirada organizacional, esta es la primera generación 100% digital. Ellos nacieron con el Internet, las redes sociales y la inmediatez de información. Todo eso hace que para ellos la forma de relacionarse con el trabajo sea totalmente diferente a como la conocíamos. Es un perfil que busca un propósito y busca autenticidad. Si sienten que lo que hacen no tiene impacto, pues desconectan rápidamente. Por otro lado, son perfiles que buscan un feedback constante precisamente porque están acostumbrados a la inmediatez y valoran muchísimo la flexibilidad. A diferencia, por ejemplo, de los millennials que buscamos constantemente este equilibrio vida-trabajo, ellos buscan un trabajo que se adapte a su propio estilo de vida y a sus intereses personales. Los líderes muchas veces se pueden frustrar porque suelen decir que es una generación que no aguanta nada, pero la verdad es que tienen menos tolerancia a la frustración, a la burocracia y a lo que no tiene sentido. Por lo cual, algunas de las recomendaciones que podemos tener en cuenta es poder diseñar experiencias con propósito, abrir las posibilidades a que estos colaboradores que normalmente están empezando su carrera profesional no solamente sean ejecutores de actividades, sino que tengan una voz dentro de la mesa. Y una de las herramientas que para ello tenemos también es el reverse mentoring, porque es una generación también que nos puede aportar muchísimo. Ellos conocen de tendencia, conocen de tecnología y por otro lado, pues es parte de nuestra responsabilidad como líderes acompañarlos desde nuestra experiencia. Y en esta misma línea de responsabilidades como líderes, tenemos que tener en cuenta por lo menos tres asuntos importantísimos de cara a la generación Z. En principio, mucha de esta generación hoy en el mercado se encuentra o cursando modalidades formativas, porque están en universidades o institutos, o se encuentran en el primer trabajo, ¿no? Ya uno formalmente en planilla. Entonces, lo que tienes que tener en consideración allí como líder es que, uno, la modalidad contractual, cómo los estamos contratando. Si realmente es un practicante en la compañía, tiene que tener un convenio de modalidad formativa. Ese convenio tiene una participación tanto del instituto o la universidad en la cual está cursando estudios, tiene que estar firmado por la empresa y también tiene que estar firmado por esta persona. Tiene que tener un plan de capacitación, si es que estamos en el enfoque de practicantes. Un plan de capacitación que va a guiar cómo esta persona va a ir creciendo poco a poco y de esa manera complementando los estudios universitarios o técnicos que puede estar siguiendo, pero de una manera tú puedes reflejar que no es un trabajador de la compañía, sino que está complementando justamente sus actividades académicas conjuntamente con los primeros pasos dentro de un empleo. Y claro, si está dentro de modalidades formativas, tienes que informarte respecto del horario que tienes que cumplir, respecto de los tiempos que tiene que tener su contratación, si es que es un practicante preprofesional, si es uno de carácter profesional, tienen plazos distintos y sobre todo, infórmate siempre que curse los estudios, porque si por ahí tienes algún incumplimiento o esta persona que está con una modalidad formativa no está cursando estudios, te genera una contingencia de que ya no va a ser considerado un practicante, va a ser considerado dentro de tu planilla como un trabajador. Y si es que esto se llega a declarar de repente a nivel judicial o de repente a través de una inspección del trabajo, vas a tener problemas para poder hacer rectificación de tu planilla. Y vas a tener multas asociadas a ello porque si es que se determina que esta persona no es practicante, sino que era un trabajador, vas a tener que abonar tributos que no habías abonado, ¿no? Como por ejemplo el pago de la salud, el 9%, o haber retenido el porcentaje de la pensión, del aporte previsional, que va desde el 10 al 13%.
Y esto, como tienes que hacer una rectificación de partida, de planilla, ya genera una multa para la compañía. Entonces, es importantísimo tener claridad en torno al tipo de contrato que voy a utilizar con este tipo de personas. Si es que voy a estar con una modalidad formativa en los términos que realmente establece la propia norma de modalidades formativas, o si va a estar con un contrato de trabajo. Mm. Si está dentro del contrato de trabajo, aplican todas las recomendaciones que ya en Odisea Laboral hemos desarrollado, como es el tema de la contratación, que es una contratación que esté dentro de los cánones de la legalidad, ¿no? Por ejemplo, puedes utilizar cualquiera de las 9 modalidades formativas que establece la norma, y si por ahí tienes alguna duda, algún inconveniente, algún problema, muchas veces la recomendación termina siendo contrátalo a tiempo indeterminado, pero sí sé muy claro en torno a las funciones, fiscaliza adecuadamente las funciones, prepara adecuadamente a ese trabajador, porque es donde los 3 primeros meses de la relación de trabajo es un periodo de prueba, que tú lo puedes desvincular sin ningún inconveniente, pero requiere pues que esta persona realmente haya estado bajo prueba de la compañía. Entonces, tengamos cuidado en torno a la contratación. Un segundo aspecto que debemos tomar en consideración con la generación Z y que va en línea de que estamos ya no buscando un equilibrio entre la vida y el trabajo, sino buscando un trabajo que se adecue a sus necesidades, la desconexión digital hoy es clave, ¿no? Hoy este derecho que se generó en un contexto pandémico, hoy adquiere mucho más sentido para esta generación, que ellos sientan que efectivamente la compañía respeta este derecho de desconexión digital y que no son penalizados por de repente no contestar un correo fuera del horario de trabajo o de noche cuando ya no es su jornada correspondiente, es un elemento importante para evitar caer en algunas infracciones ante SUNAFIL. Sobre todo que hoy, que todas las conversaciones o todos los mecanismos de comunicación son trazables, es decir, hay posibilidad de extraer evidencia de que efectivamente me contactaron fuera de la jornada. Esto Mm. genera una grave posibilidad de que puedan sustentar una denuncia. Y claro, lo que tienes que hacer tú es adecuar tu comportamiento a la normatividad y quizá, si en algún momento se da esto, que sea la excepción y que esté dentro pues, de los cánones de la jornada extraordinaria si es un trabajador. Y finalmente, otro aspecto interesante e importante que debemos tener de cara a la generación Z viene en torno a el tema del acoso dentro del trabajo, ¿no? Hay diversas modalidades de discriminación, eh, entre ellas justamente la discriminación generacional, ¿no? Desde palabras que pueden ser, oye, esta generación pues no se les puede decir absolutamente nada, o es una generación de cristal, ¿no? Tipo de calificativos o atribuciones que se le realiza, generan una estigmatización respecto de este grupo de personas que puede calar o puede ser considerado luego un supuesto de acoso o un supuesto de hostigamiento. Y si tenemos una política dentro de la compañía de justamente apreciar la diversidad, este tipo de comportamientos son los primeros que debemos extrapolar de la compañía, ¿no? Para eso requieres tú establecer claramente tu política interna, los mecanismos de capacitación para poder, sobre todo el respeto mutuo entre trabajadores Sí. y mucho más valioso si lo alineas a los valores de la organización, porque potencias tu marca empleadora, potencias tu cultura organizacional y sencillamente luego no vas a tener mayores inconvenientes de cara a alguna denuncia, alguna fiscalización que pueda generarse por ese tipo de inconvenientes. Y ahora vamos con nuestro bloque de preguntas y respuestas, Ani. Y creo que es una pregunta nuclear, ¿no? ¿La generación Z realmente es difícil o simplemente es diferente? Yo creo que es una generación diferente y en esta diferencia es que puede generar muchos retos para los líderes y también para los compañeros que de pronto tienen un estilo o una forma de concebir el trabajo. Es una generación que nos reta definitivamente, son mucho más rápidos, están acostumbrados a la evolución constante de la información y la transformación, son también un público mucho más abierto a poder hablar de temas de bienestar y de salud mental. Esa es una de las cosas que más me ha sorprendido cuando he acompañado a colaboradores que entran dentro de esta categoría. Por lo cual, implica, tanto para los líderes como para la organización, poder entender el trabajo desde una mirada totalmente diferente a como lo habíamos visto antes. Por lo cual, creo que escuchar, conocerlos y aprovechar también esta diversidad puede sumar mucho al equipo.
Y Elías, ¿cómo puede un líder balancear el tema de la flexibilidad con productividad sin incumplir las normas laborales? En este caso, de hecho, vamos a necesitar reglas claras, ¿no? Reglas desde el inicio que esté enfocada no solamente en tema de jornada, no, o en tema del horario, sino que esté enfocada en el tema de funciones, ¿no? Saber cuáles son las funciones que corresponden a cada uno, tener este reverse mentoring que tú nos hacías referencia hace un momento, para también saber cuáles son las expectativas que tienen y a partir de allí establecer reglas de convivencia sanas, ¿no? Porque muchas veces, claro, puede ser que existan algunas reglas duras, ¿no? Unas reglas que sí o sí vamos a cumplir. Pero hay algunas reglas que pueden ser maleables, pueden ser flexibilizadas, sin caer en la arbitrariedad, sin caer en el desorden, ¿no? Pero creo yo que si tenemos claridad en torno a ello, y sobre todo teniendo la retroalimentación de parte de la generación Z, va a ser una herramienta muy poderosa para que se alinee justamente con la productividad de la compañía. Y Ani, ¿qué espera hoy la generación Z respecto de los jefes? ¿Esperan al jefe tradicional? ¿Esperan a un coach? ¿Esperan a un líder? ¿Qué es lo que buscan hoy la generación Z de sus líderes? Yo creo que más que ponerle un rótulo, Elías, ellos buscan autenticidad. Mm, Es decir, una guía que sea honesta, que sea clara, que pueda acompañarlos en el proceso. Un, un coach, por eso ahora también se habla de figuras como el líder coach, como este jefe que acompaña, que desarrolla, que impulsa, que crea un sentido a lo que hace, porque esta gestión de líder rígido, inflexible, que no explica motivos, ¿no? Que simplemente que el equipo tiene que actuar porque así lo dice, creo que estamos muy alejados de lo que probablemente puedan buscar y necesitar. Entonces, yo creo que autenticidad, flexibilidad, desarrollo, pero también claridad, porque en mi experiencia acompañando a colaboradores que empiezan su camino, una de las cosas que suelen evidenciar como una oportunidad de mejora en muchos nuevos líderes especialmente, es la falta de claridad en objetivos y en propósito. mm, Entonces, uno de los principales llamados a trabajar es qué tanto propósito estamos compartiendo, qué tan claros somos con los objetivos que perseguimos y cómo involucramos a estos colaboradores en ese sentido del trabajo. interesante. Y ahora ingresamos al bloque de recomendaciones. ¿Cuáles son las recomendaciones que podrías brindarle a la generación Z o al líder que va a estar a cargo de la generación Z? Bueno, dentro de las recomendaciones, creo que para ambos lados es escuchar. Escuchar más de lo que hablamos. Podemos obtener mucha información valiosa que nos permita trabajar y aprovechar esta diversidad generacional que nos permite entendernos, tender puentes también para construir sobre eso y evitar cualquier sesgo asociado a su estilo o a su forma de concebir el trabajo. Simplemente es diferente a lo que nosotros hemos vivido y diferente también a lo que han vivido otras generaciones respecto a cuál es su percepción del mundo del trabajo, las exigencias o lo que ellos buscan obtener. Por otro lado, el feedback constante es muy importante. No olvidemos de esta necesidad de inmediatez que suelen tener estos perfiles. Entonces, una información clara, oportuna, constante, permite tener claridad, tanto en los objetivos como en temas asociados a su desempeño. Y finalmente, y no menos importante, es reconocer el valor de su voz. A veces podemos sesgarnos y creer que porque es su primer empleo o porque no han tenido alguna experiencia laboral previa, no tienen nada que aportarnos. Y la verdad es que es totalmente diferente. Dentro de mi experiencia en programas de reverse mentoring, los colaboradores que están empezando su primer empleo tienen mucho que aportar, mucho que decir, mucho que construir, nos van a alimentar de tendencias, saben cómo funciona el mercado, ellos mismos son consumidores totalmente diferentes a los que habían antes, entonces dar valor a sus ideas y sumarlas a a la construcción de soluciones dentro del trabajo es muy valioso. Elías, y desde tu mirada, ¿cuáles son las tres recomendaciones que nos darías desde este enfoque legal para poder gestionar por primera vez a colaboradores de la generación Z?
A ver, desde el enfoque legal, tres puntos clarísimos. En principio, el líder debe tener claridad respecto de los grupos que está gestionando en cuanto a su contratación. Las mismas labores que hace un practicante no los va a realizar necesariamente igual un trabajador que ya esté en planilla. Así esté en los primeros días o meses de su ingreso a trabajar. Son actividades distintas y sobre todo niveles de responsabilidad totalmente distintos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, no nos olvidemos de la política de diversidad generacional que puede estar dentro de la política de diversidad que puede tener la compañía. Sobre todo porque va a girar en torno al valor del respeto, ¿no? Y esto nos va a evitar casos de acoso dentro de la compañía y nos va a permitir solucionar cualquier inconveniente que pueda surgir en torno a esta temática. Y finalmente, no nos olvidemos del respeto, hablando del respeto, justamente de el derecho de la desconexión digital que mucho es valorado por esta generación. Con estos tres puntos claros, tanto para la organización como para los trabajadores, practicantes y los líderes, yo creo que esto va por buen puerto, va hacia buen puerto, no va a tener ningún inconveniente. Y así llegamos, Elías, al término de este capítulo. Liderar la generación Z en realidad es una oportunidad para reinventarnos como organización y también reinventar nuestro estilo de liderazgo. Si aprendemos a escucharlos, a guiarlos con claridad, finalmente son ellos quienes van a empujar nuestras organizaciones hacia el futuro. Gracias por escucharnos. Muchas gracias. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes personales y también en YouTube y Spotify como Odisea Laboral y suscríbanse y compartan esos episodios para que más líderes e integrantes de la generación Z puedan conocer más sobre sus primeros días dentro de una relación de trabajo. Nos vemos. Nos vemos pronto.